Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo video para mi canal, Lectura como Hobby. Hoy les quiero traer una nueva entrega de la colección Rostros del Mal, ¿sí? De la cual ya tengo un par de videos subidos. Les quería hacer una actualización un poquito, vengo un poco retrasado con la lectura de esta colección, tengo otras cosas en el camino leyendo. Esta es la entrega número 6, ¿sí? Que es Ted Bundy, la bestia de doncellas. Como bueno, ya les expliqué de la colección, resumen si no vieron ninguno de los otros videos, es una colección que obviamente habla de todos personajes asesinos o bueno, todos personajes con maldad, digamos, de la historia. Pero escrita de una manera novelada, ¿sí? O sea, no es estrictamente escrito solo datos, sino que, bueno, está un poco la historia está un poco ayornada, un poco contada, con algunos detalles, como les dije en otros videos, que obviamente no sabemos si realmente hay comentarios o charlas que no sabemos si fueron así realmente. Pero bueno, está basado con todos datos históricos, ¿sí? Pero bueno, un poco ayornada como una novela, ¿sí? Para armar una novela. Con datos, basado en datos verídicos, obviamente, datos históricos. Les quería hacer una actualización porque esta colección se cortó en el número 19, que es Rasputín, supuestamente iba a ser más de 60, o 60 mejor dicho, así que bueno, por lo menos que yo sepa, llegó hasta la 19. Ya hace un par de meses que no sale. Así que creo que va a quedar ahí. Y tampoco la pueden conseguir, como yo les había dicho, a veces les digo que estaba en la página de distribuidor, ya no está más para comprar. ¿Sí? Es una lástima porque lo mismo era algo distinto. ¿Sí? Ya como le digo, con esta característica de hacerlo un poco como una novela. Ted Bundy número 6 es uno de los asesinos bueno, de series más conocidos de la historia. Sus asesinatos marcaron un antes y un después en el estudio de la criminología. Eh, pero bueno, sobre todo su popularidad tiene que ver con cómo la cultura popular se impregnó de este personaje, dice, sí, porque bueno, ya se lo puso como un ícono, ¿sí? Eh, Así que bueno, es uno de los más conocidos, como dice, ¿sí? La colección, como siempre les digo, es una colección de tapa dura, ¿sí? La información está muy buena, es de editorial EMSE, ¿sí? Y bueno, siempre obviamente está escrita por alguien distinto, porque le digo, es como una novela, ¿sí? En este caso es Marco Rales, Ted Bundy, la bestia devoradora de doncellas, ¿sí? Como siempre te pone, está basado en fuentes históricas, ¿sí? Eh, los datos de la edición del 22, ¿sí? Eh, Siempre digo lo mismo, es una colección bien encuadernada, una calidad de hoja muy buena, bastante gruesitas. Eh, y bueno, el índice, también como siempre les comento, está la historia y después tenés la bibliografía y el perfil psicológico, ¿sí? Que está hecho por Vicente Garrido, que ya ha hecho libros, digamos, directamente así más resumidos de varios asesinos en serie y eso. La masacre de Chiomega, ¿sí? En Florida en el 78. Después tenés, eso como siempre en los otros también es como una pequeña introducción que te hace. Y después tenés los capítulos de la novela, digamos, ¿sí? Hola American Boy, ¿sí? Bye Bye Miss America, El simpático sospechoso, Puedo recordar todo lo que he hecho, Mi precioso hijo y el epílogo Asesino Superstar. También todos una duración o un tamaño similar, ¿sí? 130 páginas por ahí, tienen la mayoría. Y bueno, otra característica que tiene es que no tenés prácticamente ni fotos ni nada de eso, sí, porque como les digo, es más que nada como una novela. Esta entrega en sí a mí me parece interesante, me pareció interesante por en sí, como explicaba el mismo libro, que es interesante porque a partir de este personaje se hizo un estudio, se empezó a estudiar distinta la criminología, hubo un cambio muy importante en cuanto a eso, y en sí es bastante complicado de leer por cómo fueron los asesinatos que él cometía y todo, entonces hay como descripciones y todo que son un poco
fuertes, digamos, pero bueno, obviamente, el libro está, o la colección en sí está basada en este tipo de personajes que masacraron, asesinaron gente, así que no, obviamente no es fácil. Pero bueno, es un poco descriptivo en algunas cosas, obviamente, que hizo. Así, a veces es un poco difícil de llevar en cuanto a eso. Pero bueno, es interesante más que nada por lo que le digo, por lo que él produjo en el estudio, sobre el estudio de la criminología, ¿sí? Sobre lo que el caso del produjo, si no lo saben, era, bueno, obviamente un tipo que no despertaba sospecha porque él resultaba encantador para la gente, para las mujeres y eso, y bueno, por eso se pudo ir como cubriendo, ¿sí? Eh, Como le digo, es toda la novela, sí que no son muy largas, son llevaderas para leer, digamos. Y a lo último tenés la bibliografía que se consultó, ¿sí? Y el perfil psicológico, que es también la parte por ahí interesante de las obras, ¿sí? Donde bueno, está un estudio, obviamente psicológico, del asesino. Obviamente un psicópata. Y como les decía, no prácticamente tenés una foto de él, toda la gráfica que vas a tener en el libro, y son todos así similares, ¿sí? Con algún comentario de él. Nada más. Como les digo, es una colección que para el que le interese el tema es interesante, más que nada por cómo están escritos. Obviamente a alguno le parecerá más interesante a otro por el personaje en sí y por quien lo escribe. Pero bueno, al hacerlo, como les digo, tipo novela, es fácil de leer, digamos, porque te va llevando como si estuvieras leyendo un libro ¿cómo es? Bueno, de fantasía, digamos, ¿sí? Como cualquier libro de historia, que te está contando una historia, digamos, ¿sí? No es solamente datos así crudos y nada más. Así que eso es interesante. Como les digo, lo único para que sepan, se cortó la colección, llegó hasta la 19. Ahora después les voy a poner cuáles son los 19 que salieron y la manera de conseguirlas que encuentren en kioscos, porque bueno, el distribuidor ya no lo tiene más en su página. Así que, como siempre les digo, si les interesó, si les gustó, denme un like, dejen sus comentarios y sigan el canal para enterarse de las noticias, de nuevos videos. Saludos.